respondí, los que ya les envié el resultado, a ellos no los mencioné porque pues ya evidentemente ya recibieron el resultado, ¿no? Profe, le habla Alejandro. Mi caso es que en Proyecto E a mí no me sale esta materia, sino me salen las materias de primero. Por eso es que no me lleva al proyecto la actividad que usted colocó actualmente. ¿Y por qué te salen las materias de primero? Porque yo estoy dando primero y homologué segundo. Yo creo que no me han, ¿cómo es? Entiendo, no Amado te el han aprobado horario. Esperamos un segundo. ¿Eres Alejandro qué? Martelo cuadrado. Martelo Cuadrado. No, solo tengo un Martelo que es José Ángel en la lista, ¿no? Entonces debe ser que está en el proceso de homologación y todavía no has ingresado a la lista oficialmente y por eso no te sale en proyecto. ¿Sí? Vale, ¿y cómo yo haría en esa situación con las Mm, actividades? bueno, te diría que le preguntes a tus compañeros. Yo las monto en proyecto E, a veces me escriben, me preguntan, pero o sea, yo te puedo responder, pero te puedo responder como alguien que me preguntó y me dijo, profesor, no puedo descargar el libro, pero así como darte toda la tarea, o sea, como explicar, vas a hacer esto, como lo pongo en proyecto E, es un poco más difícil. Mi recomendación es pregúntale a tus compañeros. Yo sé que ustedes entraron en pandemia, ustedes son la generación de la pandemia, porque por lo menos los otros se alcanzaron a conocer un mes antes de entrar en pandemia, ustedes no, y quizá no tengan mucha relación, pero pues hay que tratar de mantener el contacto y por eso también es el grupo de WhatsApp, porque de pronto yo no puedo responder, pero si lo preguntan, alguien les hace el favor y puff, por ahí les manda la información. Esa es la idea un poco del grupo, ¿sí? Vale, ok, gracias. Denme un último segundo, es que la situación es compleja, ¿no? Ahora les cuento si quieren, pero yo puse a grabar o pusieron a grabar ustedes. Olvídenlo. Bueno, lo que sucede es que hay un problemilla con un estudiante que parece que se envió su trabajo, pero yo tenía entendido que no lo había enviado, los trabajos deben llegar a mí no llegó, el trabajo se quedó varado entre él y su tutor, y pues estoy tratando de ver a ver cómo soluciono para que no se retrase un semestre más. Pero bueno, nada, ¿cómo van? Bueno, espero que les haya ido bien en la lectura, les estaba comentando y preguntando, Hola, y muy vamos buenas a noches. tratar de comenzar. Buenas noches. Y vamos a tratar de comenzar el día de hoy ya con 15 minutos de retraso de mi parte. Por suerte hice unos cambios y comenzamos la semana pasada un poquito. Bueno, no comenzamos, pero sí, hoy no era mucho, lo que hoy no les dejo una lectura tan amplia. Sé que me veo desorbitado, pero yo no suelo ser tan desorbitado. Bien, yo les dejo una lectura de un libro de un señor que se llama Dennis McQueen, ¿cierto? Correcto, bro. Sí, señor. Y aparte de eso, les acabo de enviar un texto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a tomar unos 20 minutos para ubicarnos un poco, unos 20-25 minutos para ubicarnos un poco con la lectura de McQueen, que ya muchos hicieron, y luego vamos a tratar de leer el nuevo texto, pero no lo vamos a leer completo, vamos a leer una, dos, tres páginas y responder como algunas preguntas para irnos ubicando, ¿no? Ese tema que iniciaríamos hoy, de alguna manera está relacionado con la semana 2, 3 y 4, o sea que lo que haríamos sería adelantarnos un poquitín para ir cogiendo ritmo. Y aparte de eso, porque a veces puede ser un tema un poco denso y a veces no nos alcanzan 2 semanas, sino que necesitamos 2 semanas y media. Entonces, por eso, discutimos un poco lo de McQueen, aclaramos un poco lo que es el enfoque media y de pronto el enfoque social, pero ese no nos interesa tanto. Y pues aclaramos conceptos y discutimos un poco, que también sería la parte importante, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hablar hoy es por qué es importante estudiar los medios de comunicación. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿La están viendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, básicamente de eso trata. El capítulo tiene otro título y es un capítulo gigante, pero no vamos a hablar de todo eso, solamente vamos a hacernos una idea de qué son los medios de comunicación. Todos sabemos qué son. Todos sabemos que los medios de comunicación son pues los medios a través de los cuales se transmite información. Pero, ¿por qué deberían ser importantes? ¿Por qué debería ser importante que los analizáramos, que los estudiáramos, que tuviéramos una clase de teoría de la comunicación? Es más, ¿por qué deberíamos tener teorías de la comunicación? Tenemos teorías de, qué sé yo, teorías de, no sé, de la prensa, tenemos teorías pues de la albañilería, tenemos teorías de carpintería. No, en esos campos no hay teorías, pero sí hay teorías de la comunicación. Entonces, debe haber una razón lógica
por la que exista una teoría de la comunicación. ¿Sí es cierto? Voy a cerrar el WhatsApp porque realmente me estresa la llegada de mensajes. Y, en fin. Y voy a apagar el celular. Oh. Bien, entonces, hay muchos fenómenos, ahora sí, he ubicado mejor, hay muchos fenómenos en la vida, ¿no? Hay muchas actividades que se hacen. Por ejemplo, podemos mencionar cosas muy simples como carpintería. ¿Cierto? Tenemos la carpintería. Podemos tener también otra actividad que quizás no necesite teorías, como pues la pesca, ¿no? Son sobre todo oficios. Sin embargo, también hay como algunos tipos de conocimiento que podemos ver a diario. Por ejemplo, en el caso de ustedes, fotografía, ¿cierto? Resulta que actividades como carpintería, pesca, fotografía, algunas de pronto un poco aprendidas con la tradición y otras de pronto ya estudiadas, no necesitan de una teoría en sí misma, ¿no? No necesitan ser estudiadas desde el punto de vista teórico. Necesitan ser descritas. Necesitamos aprender cómo usar una cámara. Necesitamos saber cómo, qué sé yo, hacer algo de carpintería o pescar si queremos ser pescadores. Pero no necesitamos que alguien, no se necesita que alguien nos explique por qué eso funciona de cierta manera. Y sobre todo, no hay discusión. ¿Cierto? No hay discusión. Imaginemos lo siguiente. Yo tengo un papá pescador y yo tengo 20 años, 25, 30, quiero aprender a pescar. Y yo le digo a mi papá, papá, enséñame a pescar. ¿Sí? Él me va a explicar, evidentemente, cómo se pesca. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo o voy a aprender o no voy a aprender. Puede llegar otra persona y decir, pero tu manera de pescar es un poco rara. Eso no creo que pase, porque realmente las maneras de pescar son la misma. Entonces, tu manera de pescar es un poco rara. Yo creo que podríamos pescar de esta otra manera. Mi papá puede aprender esa nueva manera, yo puedo aprenderla y no hay discusión, no hay problema, no hay mayor explicación que necesitemos. ¿Sí está claro? Nos estamos basando en instrucciones. Lo mismo funciona cuando vamos a tomar una foto. Aprendemos a utilizar la cámara y de repente llega un compañero y nos dice, oye, yo me di cuenta que con la cámara puedo hacer esto o este efecto. Y de esa manera, pues se consigue algo, entonces pues nos explican y nos dicen, mira, hazlo así, hazlo así. Ah, yo aprendí. Yo no me voy a poner a discutir, yo no me voy a poner a decir, esa manera no, o lo asumo o lo dejo. No, a mí no me gusta así, lo hago de otra manera. ¿Sí está claro? No es un fenómeno difícil, eso es lo que quiero que entiendan. No son cosas difíciles, no son cosas que necesiten pensarse y estudiarse mucho. Ni tenemos que hacer una investigación para saber qué está pasando, sino que son cosas más que vamos aprendiendo. ¿Dudas hasta dónde voy? Todo claro. Bien, dicho eso, imaginemos que tenemos dentro de nuestro grupo a, ¿qué les digo? A Carlos Alberto. Carlos Alberto. Y resulta que Carlos Alberto le va mal en la materia de teoría. No ha leído, no ha hecho las cosas que tiene que hacer y en las demás le va muy bien. Incluso en materias teóricas, en metodología le va muy bien, el muchacho se esfuerza, hace todo lo que puede, le va excelente, pero en teoría no funciona. Él estudia mucho y lee, pero nada. ¿Qué les digo? Cualquiera diría, ay, es que teoría es muy difícil, pero de pronto tiene una materia, qué sé yo, que van a ver el próximo semestre, que se llama epistemología, y vamos a suponer que no la doy yo, que la da otra persona, y esa es más difícil
pero Carlos la entiende. Incluso los textos de epistemología que implican mucho esfuerzo mental, en teoría, o sea, según implican mucho esfuerzo mental, Carlos los entiende, pero los de teoría, que son más fáciles, que hablan de la sociedad, Carlos no los entiende. ¿Cómo podemos explicar el fenómeno de Carlos? ¿Qué me dice? O sea, ¿será fácil de explicar lo que pasa con Carlos o no? No sé si me están siguiendo. Interés. Puede ser, pero la pregunta sería Que no le gusta de pronto, no sé. que no le gusta, pero que, bueno, me dice que no le gusta, pero él parece que sí se preocupa. Me dice interés, falta de concentración. Mi pregunta es, ¿será fácil explicar lo que está pasando con Carlos? No. No, no es fácil, no porque es tan si fácil. tecnología se supone que es un poco más difícil teóricamente, entonces ¿por qué teoría de la comunicación no la realizaría de tal manera? ¿Ya? Entonces ahí me estaría contradiciendo si se supone que epistemología es más difícil. Vale, es cierto, ahí hay como algo raro. Podríamos decir falta de interés, pero ya dijimos que estudia y que se esfuerza. Entonces, esto que puede estar pasando con Carlos puede ser más complejo. Ahora, le voy a preguntar a, qué sé yo, a Rafael Enrique. Rafael Enrique, ¿cómo haces para tomar una foto con tu celular? Bueno, no sé si Rafael. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo haces para tomar una foto con tu celular? Profe, es que el internet está un poco entrebotado y no entiendo bien la pregunta. Si le escribe, Vale, sí, no, mejor. es una pregunta ejemplificativa, así que no hay problema si no me responde. Luis Oviedo, ¿cómo tomas una foto con tu celular? Profe, ya el teléfono viene con los ajustes preestablecidos. No es- Ajá, pero Y ¿qué haces? Le dices, tomarla y teléfono, o o sea, toma foto, o cómo, ¿qué haces? no, encuadrar bien el teléfono para saber el plano que vamos a tomar el plano que queremos hacer en la fotografía. Muy bien, bueno, te fuiste un poco lejos, yo esperaba que me dijeras primero, abro la cámara, enfoco, y después sí lo que me dijiste, ¿no? Vale. Hay mucho de difícil en esa explicación que me acaba de dar Luis. No, no tanto. No. O sea, que hay una diferencia entre lo que me dijo Luis, entre la explicación de Luis para tomar una foto y el problema de Carlos Alberto. El problema de Carlos Alberto es posiblemente más de corte psicológico. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Como es psicológico, ya tiene que ver con una disciplina o ciencia, vamos a llamarle ciencia, que se llama psicología y nos resulta más difícil. Incluso es muy posible que tengamos que leer para poder identificar y de pronto saber cómo ayudar a Carlos. De pronto lo que puede pasar es que Carlos está deprimido por alguna razón y quizá, no sé, algo en su cabeza le bloquea una materia mientras que en la otra funciona. Ahora, puede que Carlos se esfuerce, pero que el O problema mirar, sea... o ¿Cómo? disculpe, o mirar en qué contexto se encontraba en ese momento, en qué espacio, porque de pronto cuando estaba viendo su materia le estaban aconteciendo una serie de, de sucesos bastante fuertes a nivel familiar. O sea, habría que hacer un proceso investigativo. Claro. O puede ser incluso ni siquiera suceso con mi materia, sino los martes. De pronto los martes es su día más duro en el trabajo. De pronto ni siquiera tiene que ver conmigo. De pronto el martes el jefe llega y les hace una auditoría y ese día, todos los martes, imagínense eso, pero les hace una auditoría y el pobre sufre mucho y de ahí viene su problema de que ya sale con el trabajo con un trauma y lee antes de entrar a la clase, pero no pilla, pero es porque ya trae un estrés de atrás que no tiene que ver ni siquiera conmigo, o con la universidad o con él, ¿no? Entonces, es un poco más difícil la explicación desde el punto de vista de la psicología. Como Carlos es un ser humano y los fenómenos del pensamiento del ser humano son complejos, es difícil
definirlos de manera simple. Posteriormente, veremos un poco más este tema de forma, esto no es un tema como tal de la clase, es como por ubicados, definirlos de manera simple. Pero, en ese sentido, posteriormente veremos un poco más que es teoría, pero dada la situación de Carlos, uno comienza a generar teorías de qué es lo que pasa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como Carlos es un ser humano y es complejo y el problema que está presentándose no es tan simple, uno tiene que leer, teorizar un poco, tratar de llegar a un diagnóstico y averiguarlo. Es diferente de una fotografía. En una fotografía de pronto yo tomo una foto y me salió espectacular y yo digo, oye, mira el brillo, mira cómo se ve mi cara, no se me notan las manchas, salí perfecto, ¿cómo la tomé? Y de pronto el amigo mío de al lado dice, ah, lo que pasa es que es el celular y nos da una explicación simple, ¿no? Solo es cuestión de averiguar un poquito. En el caso de Carlos no funciona así. ¿Qué pasa con eso? Al ser esa la situación, si lo llevamos a la comunicación, a diferencia de términos como carpintería o de expresiones como carpintería, pesca y fotografía, la comunicación masiva es un fenómeno complejo. Y dada esa complejidad, es que se necesita que hayan teorías. Y de ahí viene la teoría de la comunicación. Es decir, la manera en la que se veían los fenómenos hace 100 años, perdón, la manera como se veían los medios hace 100 años no va a ser nunca la misma manera en cómo se ven ahora, ni la manera en la que se ven en Colombia va a ser igual a la que se ven, por ejemplo, en China, ni la manera en la que se ven, en la que la ven los jóvenes como ustedes, no va a ser igual a cómo la ven las personas mayores. Es decir, es un fenómeno muy complejo. Y como es un fenómeno complejo, no es fácil decir, ah, la comunicación es esto. No. La comunicación implica muchas cosas que tienen que estudiarse. Por eso es necesario conocer cómo ha sido vista a través de las teorías, ¿sí? Cómo han habido pronto diferentes ideas de cómo debería estudiarse la comunicación. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. En síntesis, la comunicación es un fenómeno complejo y como fenómeno complejo, ¿qué es? Debe estudiarse en su totalidad. Si fuera un fenómeno simple, no habría mucho que estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo pueden comunicarse los perros con nosotros? No hablando ya de comunicación masiva, sino en general. Bueno, moviendo la cola, con sus ojos, con ciertos movimientos. Ya, no hay mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando un perro mueve la cola? ¿Qué significa? Está feliz. Está feliz, no hay mayor... Está saludando. Está saludando, ya no hay mayor discusión ahí, no hay mayor cosa como para investigar, voy a hacer una investigación de por qué mi perro mueve la cola. No. Los animales tienen sistemas comunicativos más limitados, no tan complejos como la comunicación interpersonal de nosotros, y mucho menos con todas las complejidades que lleva la comunicación masiva. Por eso, hablando de comunicación masiva, van a haber teorías y, hablando de comunicación entre animales, no las va a haber. De pronto algunas ideas, algunos planteamientos, pero no teorías, no. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Dicho eso, discutamos un poco. ¿Por qué estudiar los medios de comunicación? ¿Por qué hacer teoría de la comunicación masiva? Teoría de la comunicación masiva. Bueno, porque es un fenómeno complejo. Porque es un fenómeno que no es fácil de explicar. Porque lo que se logra a través de los medios de comunicación no es fácil de definir. Algunos dirían, entretenimiento e información. Puede ser más que eso. ¿Sí? Puede ser más que eso, porque a veces puede ser información, no digamos manipulada, pero sí dicha tal y como se quiere decir, ¿no? O sea, es decir, no dicha en el sentido literal, sino dicha como lo que los medios nos quieren decir, ¿no? O sea, como por ejemplo, ya llegaron, titular de hoy, ya llegaron las vacunas a Colombia. Ya llegaron las vacunas a Colombia. ¿Qué pensamos de ese título? ¿Es correcto o es falso? Supongamos que estamos leyendo la prensa y dice algo así. Ya llegaron las vacunas a Colombia.
¿Qué podríamos decir de ese título? ¿Es correcto o es falso? Es falso en la medida de que está incompleto. O sea, llegaron las vacunas, pero en realidad no es la cantidad necesaria. ¿Cierto? Pero podríamos decir que es falso. No, Pero, profe, sí llegaron. Sí llegaron. No, sí llegaron, o sea, sí es real. Pero llegaron, pero O sea, no es falso, lo que pasa es que hay que ampliar en el desglose, hay que ampliar un poco más la noticia. exacto. Pero los medios nos hacen eso. Más allá de todo, porque obviamente yo eso no lo he escrito en ningún periódico, los medios nos hacen eso. Nos dicen eso y luego tú comienzas Forma a de ver- gancho. Dicen lo que quieren decir. Exacto. Profe, Dime. pero una pregunta, o sea, disculpe que entré tarde. O sea, usted dice que llegaron las vacunas a Colombia, ok, pero en realidad la prensa lo que trata es de persuadir. Pero, o sea, la cosa es que si yo creo o no creo, porque es verdad, pues la prensa puede decir, llegaron las vacunas a Colombia, ya están las congeladoras en los municipios, departamentos y cosas. Pero si yo digo, no creo, no creo. Exacto. Pero sobre eso justamente era en lo que quería puntualizar. Realmente la comunicación masiva es un asunto complejo. Porque Exacto. pero más allá de eso, es que mucha gente define la comunicación masiva como decir, entretiene e informa. En ese caso, ¿está informando? Sí y no. Sí está informando, pero está informando a su manera. Entonces, fíjense que definir la comunicación no es tan simple. No es tan fácil como decir, hacen esto y esto. La comunicación implica otros factores, que son parte de los que vimos en el texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué implica la comunicación y qué la hace compleja? ¿Cuáles son las razones por las que los medios son importantes o por las cuales deben ser estudiados? Ya sabemos que es un hecho complejo. ¿Pero por qué es complejo? Primero, porque tal y como vemos aquí y leímos en el texto, esto está literal tomado del texto, porque es un recurso de poder, un instrumento potencial de influencia, control e innovación en la sociedad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es un recurso de poder? ¿Quién me ayuda con eso? O sea, profe, que eso quiere entender que es una cuestión. Es algo político. Sí, pero ¿cómo de poder? Porque puede ser político y no necesariamente está relacionado con el poder. Exacto, pero o sea, yo lo diré de la forma, por ejemplo, es como un hecho de violencia, puede ser como por género de obligar a las personas, como decir, vamos a persuadir la creatividad, vamos a persuadirlo con una creatividad, la cual, por ejemplo, es algo que ellos lo buscan a su manera, como por ejemplo, es políticamente, hacia la salud, hacia el Estado, hasta el ser humano aquí en Colombia, con respecto a la vacuna. O sea, una persuasión, la cual en realidad entra una cohesión. No es como esta, no es como la otra, que sería con una coerción. ¿Me hago entender? Ok, ejemplo, pero dejemos el ejemplo de la vacuna a un lado y lo que quiero que me digan es por qué sería un recurso de poder. Profe, porque tiene Profe, completamente. La capacidad. Deme Bueno, un segundo, está- me voy a ir con la mano, voy con Jorge Luis y luego sigue Carlos Alberto que tiene la mano levantada. Dime, Jorge. Profe, de poder simplemente porque está influenciada por lo económico y muchas veces por el Estado. Por ejemplo, Caracol y RCN muchas veces no dan las informaciones al 100% más cuando van en contra del Estado. Y el periodista que lo hace, lo sacan de esa entidad. Ya ha pasado con algunos, no voy a nombrar nombres, pero sí ha pasado. Entonces, por ahí va la cosa. Disculpa, profe, qué pena. Ya veo que estoy como que alineándome un poco a lo que estás diciendo. Lo que pasa es que veo que quieres llegar de que por qué, o sea, la pregunta que hiciste es por qué. Vamos en orden de manito, porque estábamos con manitos levantados. Entonces, Qué pena. Sé que quiere seguir la línea, me parece bien, pero también es justo porque otros levantaron la mano. Qué Pero pena, voy con disculpa, Carlos. no había visto. No te preocupes. Me voy con Carlos Alberto. El Carlos Alberto de abajo, que estoy señalando aquí porque fue el primero que lo levantó. Me voy con este Carlos Alberto. Profesor, es simplemente porque tiene influencia sobre la sociedad actual. Ok, eso es cierto, hay una influencia sobre la sociedad, pero eso lo podemos ver después. Laura bajó la mano. Fernando. Bueno, es un instrumento de poder por la capacidad de difusión que tiene en la población, la capacidad de penetración. Lo escucha mucha gente, lo lee mucha gente, lo ve mucha gente.
Y por eso precisamente le da poder de convencimiento, de decir lo que quiera decir y la masa lo escucha, la masa lo sigue. Ok. El otro, Carlos Alberto. Profe, tiene un recurso de poder, ahí dice como instrumento potencial de influencia, ahí mismo dice la respuesta. Tiene la capacidad de persuadir a las personas, ¿sí? Por ejemplo, como una propaganda de Cebedol. La propaganda de Cebedol, ¿qué es lo que te muestran? Que, por ejemplo, sonidos en la calle, la construcción, pero nunca te muestran a la persona que le duele la cabeza, sino que le muestran siempre los sonidos que aturden a esa persona. Y lo que le serviría, pues, es la pastilla Cebedol. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que siempre tenemos la capacidad de persuadir a las personas, de hacerle creer a las personas que en realidad lo que estamos mostrando es lo que ellos quieren obtener, aunque no quieran tenerlo. Bien, por ahí puede ir un poco. Básicamente casi nadie ha dicho nada que sea incorrecto. Dylan. Bueno, Dylan tiene la mano levantada, pero no sé si es un error. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Yeah. Bueno, yo diría que partiendo de que la información es en sí mismo un recurso de poder, esto tiene también que ver mucho con la relación entre la sociedad y los medios de comunicación masiva, pues los medios dependen esencialmente de la sociedad. Entonces, pues eso lo convierte en un instrumento de poder. Además que los medios de comunicación masivas son fugaces. Entonces, tienen la información y además es muy fugaz, lo que lo convierte inevitablemente en un poder social. Ahora sí, Bueno, profe. yo no diría que el medio de comunicación es fugaz. Yo diría que la información del medio de comunicación es fugaz. El medio de comunicación no es fugaz porque pues, ya tenemos la televisión que tiene sus 400 años y no se ha ido todavía. Te escucho, Vader. Lo que pasa es que teniendo en cuenta lo que se está diciendo, es que siendo así, los medios de comunicación, si bien lo vemos, ellos acaparan la mayor parte de las actividades de ocio y entretenimiento, o sea, convirtiéndose como tal Bueno, ese es otro en... punto, dame un segundo, ese es otro punto posterior, vamos punto por punto. Lo de los entretenimiento es un punto, otra característica también No, mencionada, no, pero o sea, vamos como por la primera. lo que iba a decir Dime, es que ajá. ellos como tal son una industria importante, entonces siendo ellos una industria importante que proporciona empleo, que además de obtiene beneficios económicos, se convierte como tal en potenciales en la sociedad. Sí, eso sería una razón, aunque ahora estábamos con lo del poder. Laura, ¿tienes la mano levantada otra vez? Ah, profe, disculpe. Bueno, yo pienso que el recurso de poder, más que todo, pues si bien que tiene capacidad y todo, pero pienso que la fuerza de los medios está más que todo cuando generan sentido en la sociedad. O sea, cuando a partir de los medios nosotros construimos una realidad y unos significados que, digamos, nos enmarcan dentro de lo que ellos están creando en nosotros. No sé si me va a entender. Sí, vamos por partes. Entonces, dicho esto, quiero que miremos algo. Cuando hablamos de recursos de poder, en efecto, como nos mencionaba Jorge Luis, sí tiene que ver con que haya unas esferas de poder detrás. No, generalmente, bueno, generalmente económico y en muchos casos político. Hace 100 años era más político que económico, ¿no? El gobierno siempre estaba detrás de todo lo que implicaba el poder. Y en efecto sí, tienen razón, es un recurso de poder porque permite dominar. El que domina los medios domina al pueblo y domina la información. Eso muchas veces no necesariamente significa que la persona que está transmitiendo la información es la dominadora, pero puede estar al servicio de un equipo dominador. Por ejemplo, yo puedo ser un periodista malo, malo en el sentido de que no hago bien mi trabajo, y lo que yo hago le sirve a mi canal, ¿no? Le sirve a mi canal porque de pronto mi canal es, yo no quiero que metamos política por ahora, aunque yo soy muy político, pero por ejemplo, de pronto mi canal es uribista y todos los reportajes que yo hago son hacia el uribismo. Entonces, no necesariamente la persona que me está transmitiendo la información es el poder,
pero esa persona está al servicio del poder, ¿sí? En otros casos, ni siquiera esa persona está al servicio del poder, a esa persona no le interesa realmente cuál sea la realidad, solamente le interesa ser como un discípulo, ¿no? Ser como una persona que conserve su trabajo. O Profe, ¿a qué se refiere con simplemente, periodista? dame un segundo, o simplemente eso que está transmitiendo no es ni siquiera político, pero sí le interesa mantener a la gente bajo cierto dominio. Por ejemplo, supongamos que yo soy un periodista, pero yo no soy un periodista político. Yo soy un periodista de la noche. Lo que llamamos periodista, lo que se llama últimamente periodista de la noche y cosas así. ¿Qué haría un periodista de la noche? Estaría muy pendiente de los crímenes y las cosas que pasan, de cosas así que puedan venderse, ¿no? Entonces resulta que yo, todas las noches, me pillo asaltos, pillo asesinatos y siempre hago un reportaje grande en la mañana de crímenes de la noche. Mi pregunta es, ¿ese reportaje de crímenes de la noche tendrá algún tipo de contenido político? Si yo paso hoy la noticia de cómo un hombre fue asesinado a balazos por un ladrón y yo grabo en un video el momento en que le están disparando y lo veo caer el piso y muere y le tomo las últimas palabras del tipo diciendo, qué sé yo, despídense de mi mujer o me despido de mis hijos, y lo paso como una noticia mientras grito y digo, una ambulancia, y termino mi reportaje diciendo, pero la ambulancia nunca llegó y sutanito murió por estar trabajando de noche intentando ganarse su pan. ¿Hay alguna intención política en ese reportaje? ¿Ustedes qué creen? No, yo creo que no, profe. Sí. Yo pensaría que no la hay. Pero no la hay, profe, porque está haciendo veraz. Veraz, hay que mirarlo, si es veraz. Pero está manejando, posiblemente... pero está manejando un discurso como que la situación económica está bastante complicada y él por estar en la noche tratando de buscarse el pancito y sin seguridad y todas esas cosas. Entonces, por la parte de la política de seguridad social, pues sí tiene algo, un tinte político. Hay un matiz, ok, hay un tinte político, pero un tinte lejano, ¿no? Realmente es una cosa como más para... Ese tinte político que se lo están dando ahí, no se lo están dando porque quieran hacer una voz de protesta. Yo creo que se lo estarían dando para conmover a la persona y decir, ay, mira, pobrecito. No es tanto para... Yo creo que no habría aquí una posición como antiuribista o antisantista o el gobierno de turno. No, sería más que todo como para transmitirle una... Eso de llamarle la atención al pueblo, no eso de conmoverle el corazoncito. Entonces dice, bueno, voy a leer lo que estaba diciendo Iván aquí, dice, la opinión pública es algo tan importante en la sociedad, por ejemplo, Edward Bernays vendió la Primera Guerra Mundial para que los Estados Unidos intervinieran en dicha guerra. Sí, en efecto. Es cierto, no hay libertad de prensa como tal. Bueno, en fin. La verdadera pregunta es, si este contenido, dame un segundo, si este contenido que no es tan político, que solo toca lo político por allá, con un tinte un poquitico sutil, ¿por qué sería importante? ¿Por qué sería importante no? ¿Por qué los medios lo transmitirían? ¿Qué ganan con eso? ¿A quién se le ocurre? Profe, una preguntita, o sea, ¿los medios transmitirían esa información como tal? Sí, o sea, ¿por qué la transmitirían? Evidentemente para informarnos, pero seguramente hay una intención de fondo. La inseguridad que hay de pronto no. Ganar credibilidad, no. Quizá morbo, hay algo que hacen muchos los medios en Colombia. Dime, Giovanni Becerra. Hay unos que, o sea, que son muy sensacionalismo, lo que buscan. Hay unos periodistas, por ejemplo, hay CNN, el New York Times y el Post. Ellos, por ejemplo, más que todo, en partes de guerra, invaden a aquellos periodistas, a veces que cubran ciertas partes que traen conflicto. Eso, por ejemplo, los periodistas que son enviados en esa parte, ellos los envían, pero a veces los grandes dueños de esas cadenas es para ganar estatus. O sea, como para ganar, como decir, cierto respeto en mi periódico, está metido en cosas que el periódico no está. Mi
mi noticiero está metido en cosas que tu periódico no está, y ganando como un estatus político dentro de una sociedad que ellos creen manipular. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación de masas, es decir, que con el ejemplo que usted dijo, el periodista entrevista al muchacho que está muriendo. Claro, por ejemplo, yo lo entrevisto, veo las últimas palabras que él dice, pero a pesar que a muchas personas no les gusta, a otras sí, pero genera morbo y hace ruido. ¿Me hago entender? Ajá. Y eso es Sí. muy bueno para muchos periódicos y muchas noticias, muchas radios. Eso es buenísimo. Gana Sí, estatus. pero sí, o sea, eso por una parte, hay unas razones económicas, pero ¿no será que también pueden haber otras razones en estos medios para fijarnos en eso? Alguien ha mencionado morbo. Sí, es verdad, hay morbo. ¿Qué pasa cuando algo nos produce morbo? Voy a ponerlo en estos términos. Cuando comenzó el COVID y comenzó la pandemia, ¿qué hizo la mayoría de la gente? Pasaba todo el día metido en el televisor o en el celular buscando información de COVID, ¿cierto? Mucha gente hizo eso. Yo lo hice. Hasta seguía las estadísticas y todo lo demás. Y no es tanto un asunto de morbo. Sí implica morbo, sí implica estatus, pero dime. Generar audiencia. Sí, pero más que todo, ese generar audiencia tiene un carácter distractor. ¿Cierto? Muchas noticias. Exacto. Muchas noticias, muchos productos que vemos son distractores. Posiblemente este muchacho muriéndose en la televisión va a conmover a todo el mundo, y mientras hay una reforma de pronto política que está haciendo daño, la gente se va a fijar más y va a comentar con el vecino el pobre muchacho que murió asaltado. Y entonces van a comenzar a hablar, como lo mencionó Laura en algún momento dado, de la inseguridad, de todo lo demás. La excusa es la inseguridad, pero en el fondo el hablar de eso puede tener otros fines, que son fines más de corte político. Es decir, es una información no política que se transmite con un interés político. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, lo que yo estoy diciendo no es político. La información que yo te estoy transmitiendo del muchacho muriendo no es política. Ahí no hay nada de política. Pero yo te la estoy transmitiendo porque quiero que tú te distraigas en eso y desenfoques o no te des cuenta en los problemas políticos, sociales, gubernamentales que pueden estar pasando en el entorno en paralelo. Eso pasa mucho en Colombia. La famosa cortina de humo. Exacto, sí. Es un tipo de cortina de humo. Hay cortinas de humo más grandes, como en la película esta del 90 y pico, ¿sí? Pero sí, se utilizan como cortinas de humo. Y eso pasa mucho en Colombia. Pasó algo trascendental, o sea, está pasando algo, están vendiendo unas acciones, están haciendo algo, y por detrás está la otra noticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que decimos que es un recurso de poder. Es un recurso de poder porque puede ser utilizado directamente para transmitirnos información positiva, ya sea de las empresas, del gobierno, de todo lo demás, a través de enunciados como ya llegó la vacuna a Colombia, que nos quieren vender la idea de, uy, la vacuna llegó, chévere, pero también pueden ser utilizados ya no para transmitirnos información política o económica, sino para transmitirnos otra información y en ese sentido desconectarnos de la verdadera realidad. ¿Sí está claro? ¿Qué entra en juego ahí? Ahí entra en juego el morbo. Como somos morbosos, nos gusta ver esa noticia del pobre muchacho muriéndose. ¿Quién me iba a decir algo? Profe, es por ejemplo que todo Aristóteles con todo lo que dijo, Joseph Goebbels y Edward Bernays aprendieron muy bien, y hay muchas instituciones que aprendieron muy bien las relaciones públicas dentro de su estante y esas cosas, y por ejemplo Estados Unidos maneja eso muy bien, lo manejan Colombia, o sea, para llegar, es que todos los países lo manejan bien, porque de alguna manera generalmente los medios están al servicio del control económico y político. Entonces los medios son poder por dos razones. Hay dos razones para hacer poder, y ambas las dijeron ustedes previamente.
La primera, porque le da, ¿cómo decirlo? Le da el espacio a quien está en el poder, por una parte. Y la segunda, porque tiene el poder de llegar. Es decir, es como la persona que domina, el gobierno que domina, los economistas que dominan, tienen la capacidad para transmitir su información y ejercer su poder a través de una herramienta que curiosamente tiene mucho poder porque nos llega a todos. En ese sentido, las respuestas que dieron previamente cuando hice la pregunta, comenzando con la de Jorge Luis y siguiendo con la de Carlos Alberto, son complementarias. No es que, no, solamente los medios tienen que ver con el poder por el poder político. No, no, no. Tienen que ver con el poder por el poder, con el poder político, pero también tienen que ver con el poder porque ellos mismos tienen un poder para influenciar a la gente. ¿Sí está claro? Si me lo dijo la TV, es cierto. Profe, ahora que usted toca ese tema me hace acordar cuando yo estaba en el bachillerato en el 98, tuve un profesor de sociales y filosofía que me decía que el gobierno siempre tiene un sofisma de distracción, ya sea unos modelos o cualquier tema en el momento para que la gente no se concientice de los problemas reales que hay en el país y que le conviene que la gente estudie menos para reflexionar menos. Sí, eso en parte pasa. Y en parte los medios son favorecedores de eso. Ahora, Laura nos decía en un momento dado, los medios generan cambios, sí, pero ese cambio no siempre es bueno. Y los medios son los que de alguna manera nos dicen cómo nos vamos a comportar. Eso lo vemos en un momento, ¿no? Entonces, por una parte eso es un recurso de poder, un instrumento para potenciar, influenciar, porque los medios pueden vendernos la imagen de alguien. Yo no sé qué tan jóvenes son ustedes, pero en el año 2010, ¿en qué año estamos? Sí, en el año 2010, Álvaro Uribe dejaba la presidencia de Colombia. Ese ejemplo siempre me gusta y es el ejemplo que siempre uso, porque aunque yo estaba más joven en ese momento dado, se quedó guardado en mi memoria. Álvaro Uribe estaba por dejar la presidencia de Colombia. Y el candidato era nada más y nada menos que su luego eterno enemigo, Juan Manuel Santos. Juanma era apoyado por Uribe. Uribe estaba en el poder. Por lo tanto, los conservadores, como siempre, tenían el control. Todos sabemos que las políticas uribistas son más de tipo capitalista, más pensados en la inversión extranjera, pensadas para la privatización. Hay razones, ¿no? Eso, tampoco vamos a decir que eso esté mal. A veces no se hace bien, pero ese tipo de economía tampoco es que sea mala. Si se hiciera bien, no sería mala. Pero entonces estaba Uribe en el poder y de alguna manera canales como RCN estaban al servicio del poder, ¿sí? Generalmente el poder y los medios van de la mano. Cuando eso no pasa, hay problemas, pero casi todos los países eso pasa. Juan Manuel estaba lanzado para presidente y habían varios candidatos. Dentro de esos, nuestro querido y recordado, bueno, no sé si queridos o alguno, pero recordado para otros, no sé, yo más o menos, Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro era candidato. Todo el mundo veía a Gustavo Petro como un posible contendiente para Santos. Resulta que a medida que las encuestas fueron avanzando, Petro comenzó a perder terreno. Yo particularmente nunca pensé votar por él en ese momento, pero Petro comenzó a perder terreno. Y hubo un señor, muy popular él también, que se llama Antanas Mockus, que comenzó a ganar terreno. Una cosa bien ilógica, los medios de comunicación comenzaron a publicitar muchas cosas de Antanas. O sea, que Antanas hizo esto bien, que Antanas esto, Antanas es el divertido, Antanas es el que está centrado, Antanas es el de las grandes propuestas. Y Antanas Mockus comenzó, mientras que Santos estaba acá en el tope, no sé si logran ver mi mano, Antanas comenzó a subir por encima de los demás. Cuando pasa la primera vuelta, ¿quiénes salen ganadores? Antanas y Juan Manuel. No sé si estaba diciendo Juan Manuel o Petro, pero bueno, Juan Manuel Santos. Automáticamente eso pasa. ¿Qué ha pasado? Los medios han logrado ensalzar tanto a Antanas Mockus, por quien yo voté ese año, curiosamente, han logrado ensalzar a Antanas Mockus al grado de eliminar a la competencia
competencia de Juan Manuel Santos. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Yo dije, oye, pero qué chévere, los medios cómo están tratando a Antanas Mockus. Súper. Una vez ellos dos llegaron a la segunda vuelta, los medios comenzaron a tratar a Mockus de loco. Y cualquier cosa que hacía Mockus, que llegaba con una propuesta, que le pasaba al candidato, que estaba haciendo como locuras, que todo lo demás. De esa manera, el terreno que había ganado Mockus comenzó a perderlo y al final el ganador fue Santos. Yo no tengo una prueba de eso, pero desde mi punto de vista, todo eso fue un proceso de manipulación de la gente. Ensalzo a Mockus para que candidatos como Petro no logren ser competencia de Santos y luego cuando ya tengo a Mockus nada más compitiendo con Santos, destruyo a Mockus para que Santos gane. ¿Sí está claro de qué estoy hablando? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El ejemplo está claro. En ese sentido hay una influencia. Influencio primero el público para que vote por Mockus y luego de que votan por Mockus hay un montón de gente ahí indecisa porque saben, están los que no votaron ni por Mockus ni por Santos. Entonces cogen influencio a este nuevo público para hacerles creer que Mockus está loco y que no debe ganar. Eso nunca lo dijeron. Eso jamás lo dijeron. Pero hombre, si tú estás viendo que te están poniendo un tipo loco que va a ser presidente, tú dices, no, eso no me gusta. ¿Sí? Eso es un tipo de influencia. Y cuando los medios generan influencia, también controlan lo que la sociedad tiene que hacer. Y nos terminan vendiendo de que la mejor persona para ocupar el cargo entre los dos sería Santos. Pero todo va por una elisión y un recorte de información. ¿Sí? O sea, te paso lo que me interesa que veas. ¿Dudas? Todo claro. Igualmente, decimos que es el medio primario de transmisión y fuente, aquí me equivoqué, era fuente, y fuente de información esencial para el funcionamiento de la mayoría de las instituciones sociales. El concepto de familia, el concepto de personas que deben vivir en sociedad, lo aprendemos de los medios. Sí, lo aprendemos en la casa. En la casa vemos quién es mamá, quién es papá, pero lo reforzamos con los medios. Yo me veía una serie hace mucho tiempo que se llama Glee, y hay una escena que, bueno, eso fue hace un montón de años, casi como por cuando Santos se ganó las elecciones, ¿no? Y hay una escena que me gusta mucho. A los que hayan visto Glee, no creo, porque ustedes son bastante jóvenes, Glee tendrá unos 6 años de haberse acabado, había un personaje que se llamaba, no, Finn Hudson no era, Kurt. Cuando la serie comienza, Kurt es un chico gay de closet, ¿no? A medida que la serie avanza, Kurt, que es afeminado, sale del closet y se acepta. Hasta ahí todo bien. Luego, un par de años después, llega otro chico que no tengo ni idea cómo se llamaría, porque nada más salió como en 2 capítulos, y el chico también es gay. Pero ya no es afeminado, es un poco más masculino, ¿no? Y hay un momento dado en que ellos dos están discutiendo, porque, bueno, mientras que a Kurt le hacían bullying, el nuevo chico, 2 años después, es súper aceptado, la gente lo quiere, lo tratan bien, el tipo tiene su novio en el colegio, no pasa nada. Y entonces Kurt habla con el tipo y el tipo le dice, tú eres, o a ti el colegio te aceptó porque yo estuve aquí antes y yo padecí. Tú estás gozando los beneficios de el que yo hubiera sufrido antes de bullying. Y el tipo X le dice, yo eso me gusta mucho, eso me gustó mucho, por eso me dejó marcado, porque como persona que le interesan los medios de comunicación, ese tipo de cosas son interesantes. Yo eso no te lo debo a ti. Se lo debo a Modern Family. Para los que hayan visto Modern Family, la serie cómica con Sofía Vergara, deben recordar que ahí había una pareja homosexual que vivían como pareja y eran felices y los mostraban como si fueran una familia normal. ¿Sí? ¿Qué está diciéndole el chico a Kurt en pocas palabras? La gente me ha aceptado porque los medios han aceptado a mi comunidad. ¿Sí? Cierto o falso, difícil de evaluar, pero es innegable. Lo que los medios nos comienzan a mostrar
termina por determinar el funcionamiento de la mayoría de las instituciones sociales. ¿Sí? Por eso, en novelas de hace 30 años, todas las protagonistas eran vírgenes, llegaban vírgenes al matrimonio, y en novelas actuales eso es un tema que ni se toca. Eso que ha generado que una chica hace 30 años, uy, qué vergüenza que hay que sepan que ella estuvo con el novio, y ocultaba todo hasta el final, aunque hubieran estado desde mucho antes. Nadie se imaginaba que su hermana no fuera virgen a los 18, 19, 20 años. Nadie lo iba a pensar. Pero porque los medios nos habían hecho creer que eso era lo correcto. La sociedad cambió, los medios se adaptaron, comenzaron a mostrarnos el hecho de que la virginidad ni siquiera es importante, y ahora vemos que perfectamente cualquier chica con su novio desde los 16, 17 años puede perder su virginidad y no pasa nada. Y nadie cuestiona, y nadie dice, sutanita, no, nadie siquiera piensa en ese hecho. ¿Sí? Ojo, estoy hablando de mujeres porque son las mujeres las que generalmente sufrieron de eso. Los hombres no, si perdías tu virginidad a los 6 años era felicidad para todo el mundo. Tu papá te felicitaba si perdías tu virginidad a los 6 años. Pero si logramos ver eso, si logran ver eso, cómo en el fondo los medios dictaminan cómo nos comportamos nosotros. A veces uno dice, ay, ese cambio lo hicieron en la novela porque así está pasando en la realidad. Sí, pero es el medio el que lo valida. ¿Sí está claro? Siento que estoy hablando solo. De acuerdo. Es el medio el que lo valida. Hay un cambio social y nosotros comenzamos a atacar ese cambio. ¡Pim, pim! Eso no nos gusta. No, estas personas están mal. Pero cuando el medio ya lo adopta y ya no los muestra, decimos, bueno, sí es verdad. No nos damos cuenta, pero somos controlados de esa manera. Y eso no solamente tiene que ver con el poder político, eso también tiene que ver con el poder social de los medios. Otro ejemplo. Y eso es apenas natural porque los medios siempre tienen una gran influencia en todos los aspectos sociopolíticos, deportivos. Por ejemplo, usted es un excelente profesor, por lo que yo veo. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que si los medios lo pueden a difundir el trabajo suyo, pueda que el compañero Fernando, por ejemplo, sea mejor profesor, pero usted avanza más porque los medios lo están influenciando. Eso es, ellos promueven y ellos influyen en los aspectos sociales. Eso. Bueno, hay ideas que dicen que Álvaro Cepeda Zamudio, no sé si lo conocen, pero que era un escritor pana de García Márquez. Dicen que Álvaro Cepeda era mejor escritor que García Márquez, pero que García Márquez conquistó los medios. Yo no dudo del talento de García Márquez. Y de hecho me gusta más que Zamudio. Pero fíjense que eso sería, en teoría, un ejemplo de cómo los medios pueden ensalzar a una persona y otros no. Sí, entonces eso es bien importante, ¿no? Recientemente yo estaba conversando con mi esposo sobre la serie Betty la Fea. Ajá. Porque me di cuenta de que cuando lo estaban presentando en RCN, le cortaron una serie de capítulos donde el hombre de las gafitas, Armando, creo que se llamaba, maltrataba a Betty, gritaba a una que es la iglesia. O sea, le gritaba. Entonces, hay una escena donde le jala el cabello, que en RCN no lo presentaron, pero en Netflix sí aparece. O sea, no han cortado cortaron esas escenas muy violentas porque, y anteriormente sí las presentaban cuando se presentó por primera vez Betty la Fea, porque había mucho machismo, existía el machismo, estaba tan fuerte, aunque eso no se ha perdido todavía, todavía está muy regado en la sociedad, pero de cierta forma no se peleaba en contra del machismo. Entonces, por eso le cortaron esa serie de escenas, porque afectaba a la sociedad. Sí, hay una transformación. Algo que tenemos que tener en cuenta, eso sí quiero que quede muy claro, es que cuando la sociedad nos vende una imagen de qué es lo correcto, no significa que esté mal. Puede que el medio nos esté vendiendo la imagen correcta. Por ejemplo, si el medio nos comienza a vender la imagen de que los afrodescendientes son tan valiosos y comienzan a poner afrodescendientes como protagonistas de novelas, algo que no pasa en Colombia, eso no está mal. O sea, eso está bien porque es que de hecho los afrodescendientes han sido muy discriminados en general. O si, por ejemplo, si comienzan a presentar personas LGBTQ, tampoco está mal, porque también ha sido gente que lo ha sufrido. Solo quiero que veamos que los medios nos imponen el concepto de sociedad, ¿sí? Algunas cosas malas, otras quizá buenas, pero nos imponen el concepto de sociedad. Dime.
Esas cosas que usted estaba diciendo ahora de que los medios a veces ponen, o sea, como que inflan a la gente, eso se ve mucho en el deporte, me he dado cuenta yo. Sí. Por ejemplo, hay jugadores mucho mejores que Messi, que Cristiano y que todos esos cracks, pero siempre ellos están en la cúspide porque los medios cualquier cosa lo resaltan de ellos y esas cosas. Sí, bueno, no sé si hayan mejores porque yo de ese tema no sé, pero en efecto hay unos fines económicos para resaltar ciertas personas. Otro ejemplo claro de este caso se ve mucho en la música. En la música, o sea, la radio y los medios te meten por los ojos, por los oídos un artista 3, 4, 5 veces por hora y lo terminan pegando y eso no quiere decir que ese sea el mejor cantante del género, sino Sí. que hay otros que no tienen acceso a los medios y por eso no pegan. Claro, bueno, eso también puede ser porque se paga a veces. Sí, Sí, claro, dicho todo la eso, payola no puede faltar. apoyan así. Dicho todo eso, entonces aparte del hecho de que los medios tienen el poder de controlarnos, de influenciarnos y de que están mediados muchas veces por gobiernos y economistas, también tenemos parte de lo que estamos hablando, que es que los medios desarrollan los asuntos de la vida pública, nos muestran cuáles son las problemáticas de la vida pública, nos muestran las problemáticas actuales, por eso de ahí comienzan el bullying, que era un tema del que ni se hablaba en los 90, ya comienza a aparecer en la televisión, ya comienza a aparecer en los medios, ya comienzan a haber canciones en torno a eso, los medios reflejan ese tipo de cosas, y lo que venía diciendo, que se define o los medios muestran cuál es la vida social. Y no solo la muestran, sino que la reconstruyen y la confirman, ¿no? Son los que de alguna manera nos dicen cómo debería funcionar la sociedad. Hay un trabajo muy interesante, bueno, todavía no está hecho, mentira, pero hay un trabajo muy interesante de una estudiante que se llama Daniela Rieta, que está en quinto y lo quiere comenzar. Y me llama mucho la atención porque Daniela escogió eso de trabajo de tesis así, porque no sabía qué hacer y se le ocurrió el tema. Y es súper chévere porque ustedes de pronto sí lo habrán vivido, muchos que son jóvenes, yo no sé mucho de eso, pero Daniela quiere analizar las caricaturas. Y entonces ella quiere analizar, por ejemplo, de los 60, porque aquí en Colombia llegaron en los 80, pero son de los 60, los Picapiedras. Una familia que podríamos decir, entre comillas, tradicional. Papá, mamá, hijo, vecinos, papá, mamá. Entonces luego ella hace un salto y llega como a los 2000 y entonces comienza a hablar de otras caricaturas que yo no conozco, como que Arnold, donde de repente, bueno, no, primero llega a los 90 con Aventuras en Pañales, donde ya la mamá de Angélica ya no es la típica ama de casa, sino que es una ejecutiva. Ya entonces ya no tenemos a la mamá ama de casa, sino a la ejecutiva, y eso es otro modelo de familia. Luego comienza, creo que Phineas y Ferb, yo nunca me lo he visto, pero creo que son divorciados los papás o algo así, y entonces ya comienzan estas familias unitarias. O sea, cómo en el fondo, ella lo que quiere es mostrar cómo en el fondo el modelo de familia ha ido cambiando a través de la televisión. Y eso obviamente lo que permite es validar el modelo de familia. No es que la televisión cambie el modelo de familia. La televisión valida, y los medios en general, validan el modelo de familia. ¿Sí está claro? Entonces, eso sería un buen trabajo, si ella lo llega a terminar, de cómo se presenta la cultura, cómo hace más visible la cultura y los valores cambiantes de la sociedad, cómo la sociedad cambia. Esa elisión de todo ese machismo de Betty, que todavía, por más que le recuerden, Betty siempre va a ser machista. Eso sin duda alguna. Pero esa elisión de esos factores es de pronto un poco para mostrar que la sociedad cambia, ¿sí? Por eso de pronto en los 90 pudimos ver, bueno, los que estaban vivos en los 90, los que eran niños en los 90, pudieron haber visto una serie que les gustó mucho y ahora con otra mentalidad, de pronto ya no la sienten tan igual. A mí eso me pasa, a veces veo cosas del pasado y es como que ya no me gusta tanto porque la sociedad cambió y ya mi mentalidad también cambió. ¿Sí está claro? Así es. Sí, profe. Bien. Total, siguiendo, que los medios son influyentes en todo. Ejemplo. Ajá. Los medios son influyentes. ¿Iban a dar un ejemplo? Bueno, no sé. Los medios son influyentes, pero aparte de eso. Que un ejemplo que yo digo un de cuál ejemplo. le gustó cuando era niño y ahora no le gusta. No se me ocurre ahora ninguna, pero Betty la Fea sería un buen ejemplo. No le O sea, gustó Betty la Fea. Betty la Fea. Total, a mí me gustaba y ya no me gusta. ¿No te gusta? O sea, Que se no me le- ha hecho, la actitud de Armando se me ha hecho súper machista,
Creo que Hugo Lombardi se me hizo un personaje muy gracioso, pero ahora me quedo como que ese es el estereotipo de homosexual. Creo que la idea de la peliteñida es el estereotipo de la peliteñida y me ha molestado mucho porque allá la ponen como una villana, pero también digo, oye, pero es que todo el mundo la está tratando mal. O sea, si bien es cierto, ella tiene una actitud pedante, nunca jamás es pedante con Armando, por ejemplo, y sin embargo la tratan como un trapo sucio. Ese tipo de cosas realmente, yo me la he visto, o sea, me la vi, hace poco se la veían aquí en casa por Netflix, y yo me vi unos capítulos y sí me reía, pero sin duda alguna mi percepción de la novela cambió. Eso no te lo voy a negar para nada. Y se me hace una novela súper machista y todavía me sigo preguntando por qué Betty no dijo al carajo con todos ustedes, yo ahora que soy bonita me voy a disfrutar el mundo sola. Creo que eso hubiera sido un final perfecto en la actualidad. Ahora voy a gozar todo lo que no gocé, porque como era fea y no tenía novios, ahora sí voy a conseguir, no sé, se me ocurre algo así. Pero en fin, esas son mis ideas. Pedro de Escamoso. Pedro de Escamoso no me acuerdo haberla visto y no me acuerdo haberla visto tampoco ahora. Pero sí. Pero por ejemplo, Pasión de Gavilanes de pronto fue una novela en la que, los tipos estos eran súper fuertes y súper defensores, y luego yo lo estaba viendo hace poco y me quedé como, realmente esto es una novela de un montón de tipos peleoneros agresivos que van mostrando en cándalo por todas partes. Esa Pasión de Gavilanes. Un par de machistas que están acostumbrados a imponer su voluntad y ahora van a ejercer una venganza en honor de... Esto es una cosa bien machista, o sea, en fin. Avanzando, hay otras razones, ya dijimos 3. Poder y control, refleja la vida, nos muestra los cambios culturales, es fuente primaria de la fama y de la posición de los famosos y de un desempeño eficiente en la esfera pública. Sí, la verdad, los medios nos muestran quiénes son las personas vigentes y quiénes no, y esa es una razón por la cual son importantes. Y la quinta nos muestra el origen de un sistema de significados ordenado y público que proporcionan un patrón de lo que es normal. Eso ya también lo venimos hablando, ¿no? Si notamos, básicamente todo está hablando, todo va hilvanado, ¿no? Los medios nos muestran lo que es normal, empírica y subjetivamente. A veces hay cosas que los medios nos pueden mostrar como normal que no son normales. Ejemplo, series, las narconovelas, por ejemplo. Ha habido, sobre todo en Estados Unidos, a través de Telemundo, una normalización del narcotráfico. Y no debería ser así. Esa es de las cosas que han normalizado que quizá no está tan bien. Entonces, eso es una normalización subjetiva, ¿no? No es verdad que ser narco sea normal. No es verdad que ser narco sea una vida cool. No es verdad que los narcos son románticos enamorados. No, los narcos son violadores, que es una cosa completamente diferente. No todos, me imagino que habrán excepciones, pero sí, esto de que el narco es, coge y se enamora y entonces conquista a la vieja, eso no funciona tan así. Hay una película de Netflix precisamente que salió hace poco sobre un tipo que secuestra a una mujer para enamorarla. Eso es romantizar algunas ideas que no son del todo apropiadas, ¿sí? Entonces, los medios normalizan muchas cosas de forma subjetiva, cosas que de pronto sí deberían ser normales y cosas que quizá no deberían serlo, ¿sí? Y también, esto es lo que más me interesa, porque eso ya lo habíamos hablado, señala las desviaciones. Es decir, los medios nos siguen mostrando lo que está mal. Y eso que está mal sigue estando mal si los medios dicen que está mal. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, o sea, si los medios dicen que todo está bien, influye en esa... claro, persuaden a las personas, ¿no? Si vemos un programa de televisión en el que ciertas personas son aceptadas, están diciendo que eso está bien, pero de pronto hay otro tipo de personas que todavía siguen siendo discriminadas. Por ejemplo, los Estados Unidos y su montón de qué sé yo, de programas que a veces tienen, últimamente eso ha cambiado, pero que a veces tienen, la empleada es una latina, qué sé yo, no sé, o la televisión colombiana, que el fiestero y el que le gusta la fiesta y el quitar y el que le gusta la rumba es el costeño, y de pronto es vulgar y es agresivo y es bullicioso, y entonces nos venden como que ese es el costeño, esa es la imagen del costeño. Y puede ser eso una desviación de lo que estaría bien, ¿no? En muchas series de los 90 y de los 2000 se hizo muchos programas en el que los costeños eran así. Eso por suerte ha ido cambiando. Pero te lo vendían como el corroncho, por decirlo de alguna manera. Como lo que tú no tienes que ser. También nos venden que son mamaburras.
Sí, eso Profe, pasa, es ahora cierto. que usted habla de eso, profesor, en muchas conferencias, en talleres, en muchos espacios me ha tocado aclarar, porque muchos periodistas me preguntan que si es verdad que el hombre palenquero no trabaja, cuando históricamente hemos sido dueños de terreno, ganaderos, o sea, desde la madrugada el hombre va a trabajar, o sea, y son unas cosas que la prensa es que inculca eso. Sí, que los medios inculcan muchas de esas ideas, ¿no? Y las normalizan y nos dicen que está mal y que está bien. Bien, y por último, acaparan la mayor parte de las actividades de ocio y entretenimiento, es decir, mucha gente lo que es ver televisión, entrar a internet, escuchar música, es como que casi todo lo que hacemos tiene que ver con los medios. Y lo que no hacemos también. Por ejemplo, bueno, yo no quiero, mis hijos no ven televisión, yo no tengo hijos, pero vamos a suponer, mis hijos no ven televisión. Ellos lo que hacen es jugar con sus juguetes. Pero ¿y dónde vieron ellos esos juguetes que los pidieron? Cuando ellos le escribieron la carta al niño Dios y dijeron, yo quiero una Barbie X, ¿dónde la vieron ellos? ¿Cómo saben ellos que esa Barbie existe? Total, a mí. Televisión. A través de los medios. Bueno, pueden ser amigos, es cierto, pero en general es a través de los medios. Y de pronto... En los medios, profe. De pronto profe, yo en los medios, porque yo tengo una hija que me dice que quiere una muñeca como Pompeya. Y mi hija tiene 4 años, sino que en un programa eso de caricatura hay un personaje así. Eso puede pasar. O de pronto alguien me decía, un amigo, sí es verdad, de pronto se fijaron del muñeco de un amigo, pero posiblemente ese amigo lo vio en la televisión. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, los medios acaparan las actividades de ocio, casi todo lo que hacemos de entretenimiento tiene que ver con los medios. Y si no tiene que ver con los medios, nos llegó a nosotros a través de los medios. El último libro que compré, que es de Diana Uribe, Revoluciones, yo me enteré que el libro existía por Instagram. O sea, yo sabía que Diana Uribe existía, pero no sabía que había sacado libro, ¿no? Me enteré por Instagram. Entonces, ok, yo me estoy entreteniendo leyendo un libro. Eso no son los medios de comunicación. Es cierto. Pero yo me enteré por Instagram. Yo me enteré por un medio. ¿Sí? Entonces, casi todo lo que hacemos de divertido es por los medios. Quiero irme de paseo el fin de semana, pero no sé a dónde, algún lugar en Cartagena o en el Atlántico, en Bolívar, en el Atlántico. ¿Qué hago? Me voy a Google y busco dónde está chévere pasarse el fin de semana. ¿En qué me basé? En los medios. ¿Sí? Entonces, esas serían 6 razones de por qué los medios son una cosa compleja, que manipula, que controla, que dictamina normas, que difunde la cultura, que nos muestra la fama, que nos entretiene, que nos dice que está bien y que está mal. Y todo ese montón de cosas hace que los medios sean complejos y dignos de estudiarse en profundidad. ¿Dudas? No, señor. Dado esto y dada esa complejidad, es que la teoría es necesaria. Todo lo anterior señala el interés en los medios, es decir, con todo lo que hemos visto, ya tenemos que saber por qué es necesario estudiar los medios para poder explicar qué pasa, ¿no? Aquí estamos dando unas ideas como muy generales, pero obviamente, dame un segundo. Aquí estamos dando unas ideas muy generales, pero obviamente hay que hacer investigación más concienzuda para construir un poco más, y eso es trabajo de ustedes como comunicadores. Ahora sí, dime lo que me ibas a decir. Entonces, ¿cómo uno hace para encontrar, o sea, cómo identifico yo las cortinas de humo? ¿Cómo identifico yo que me están tratando de vender un político? ¿Cómo identifico yo algunos actos de parte de la comunicación para no dejarme llevar? Eso no hay como una fórmula, eso es con base en reflexión. Sí, hay que reflexionar y hay que estar... Ajá. Porque es que, o sea, a mí me sorprende, o sea, yo no creía en eso, sinceramente, ni le paraba bola. Pero después de que entré en la carrera, y yo le he dicho, yo entré a la carrera de comunicación mayormente por el ámbito de las cámaras y de la edición. Pero después de que entré y que ve que hay compañeros que de verdad le apasiona esta parte, chacho, yo caí en cuenta en varias cosas. Yo quedé como que espérate, sí, la cortina de humo cuando pasó esto, y ya yo como que relacionaba algunas cosas, ¿sí me entiendes? Sí, la cortina de humo, me vendieron esta idea, hice esto por esto, en la televisión presentaron algunas cosas y yo vine y desencadené ciertos actos. Entonces yo quedo como que, entonces, ¿cómo hago para identificar una cortina de humo? ¿Cómo hago para identificar que me están tratando de meter por los ojos cierto político o que me están haciendo pasar ciertas decisiones políticas como buenas cuando en realidad no están haciendo?
La respuesta de pronto no te va a gustar, pero la manera es leyendo. Ahora decir, ay, pero leyendo libros. No, leyendo. Tuviste una noticia en Caracol, búscala en Google, a ver qué dice otra gente, a ver qué tanto es, qué tanto no. Esa es la mejor manera. Y lo otro es pensando, reflexionando. Hay que poner, y eso es bien importante para cualquier cosa, todo pónganlo en duda, ¿no? 50.000 vacunas, ¿realmente habrán 50.000? Ahora, va y venga si las hay, vamos a creerles en eso. ¿Van a llegar realmente a las 50.000 las otras? ¿Van a ser realmente difundidas las vacunas a todos los que las necesitan desde el punto de vista médico? ¿O seguramente va a haber tramullo? Seguro va a haber tramullo. El Amazonas siempre ha sido una región olvidada. Las próximas vacunas que vienen van a ser mandadas para el Amazonas. ¿Será realmente? Siempre hay que poner todo en duda. Y leer, hay que investigar. O sea, ya te digo, no leerte libros, pero sí comenzar a comprobar la información. Comprobar información y comparar. Ese es el método. Pero no hay un método como tal. Es solo tener la chispa. Realmente la diferencia entre tú y otra persona es que tú estás consciente de que eso existe y la otra persona no. Entonces, desde el momento que tú estás consciente de que esa persona existe, a ti todo te va a oler feo. Y cuando todo te huele feo, vas a querer averiguar. ¿Sí? Eso es, pero no hay una fórmula mágica. Eso no existe. Profe. Tenemos las teorías de medios que nos dicen, por ejemplo, que, dame un segundo, tenemos las teorías de medios que nos dicen, por ejemplo, que nos manipulan y todos los demás, pero no tenemos como tal una fórmula mágica para hacerlo. Le voy a ceder la palabra a Fernando, que tiene la manito levantada. Gracias, profe. No, precisamente era para adicionarle ahí a la pregunta o ayudarle un poco a Jonathan. Pues, si bien como lo ha dicho Alex, no hay ninguna fórmula, es importante que uno compare, que no siempre tengan la misma fuente de información. Entonces, tener diferentes, valga la redundancia, diferentes fuentes donde tú te informes. Está el noticiero, está la radio, está la prensa y sobre todo los medios alternativos e independientes. ¿Ya? Sí. Eso sobre todo. Sí. Ahora, a veces los medios informativos independientes no nos sirven mucho porque a veces hay noticias que los medios informativos independientes no cubren porque pues no tienen ese alcance, ¿no? Como Exacto. Cosas más locales. No eso no sirve. Y lo otro es, siempre hay que leer. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho de las 50 vacunas, hasta mi sobrino lo puso en WhatsApp, fue de las 50.000 vacunas, fue de que 50.000 vacunas que nada más alcanzan para 25.000 personas porque cada persona tiene que tener 2 dosis. Es verdad, todas las personas tienen que tener 2 dosis, pero si uno lee la noticia, uno se da cuenta que dicen que son 50.000 ahora y 50.000 la otra semana. O sea, sí van a inyectar a 50.000 personas ahora. Que les quedan debiendo la otra dosis es otra cosa. Pero no es como mucha gente dice, no es como mucha gente cree que de pronto van a poner 25.000 y se quedan con las otras 25.000 guardadas esperando a que llegue la segunda dosis. No. Eso no hay que leer, porque muchas veces leemos el encabezado y no leemos el contenido. O algunos que dicen de que cómo realmente se evidencia de que van a vacunarse, ni siquiera todavía hay algunas personas que no están en lista. Evidencia, claro. Hay personas que sí realmente están en lista, pero ¿quién es el personal de la salud? Que es la primera, el primer frente. La primera línea, claro. Exacto, el primer frente. Sí, bueno, para cerrar, los muertos, no le voy a hacer la palabra están programados para vacunarse. Bien, no le voy a hacer la palabra a nadie, pero quiero cerrar, me queda faltando esta diapositiva, y esta es de preguntas para la lectura que no hicimos hoy. Pero que no importa, porque como les dije, esa lectura era para la próxima clase. Pero me voy a cerrar con esta diapositiva porque ya son las 46, y bueno, ¿por qué la teoría es necesaria? Por eso. Casi todas las acciones de un territorio, casi todas las acciones de un país están mediadas por los medios de comunicación. No lo notamos, pero sí. Al grado de que cuando se nos va la luz en la casa, o se nos va la luz 3 días, nos preocupa el calor, nos preocupa que se nos dañe la carne, pero también nos aburrimos porque no estamos viendo televisión, y si se nos va el internet, peor todavía. Pero descargó el celular y se nos acabó el mundo. Todas las acciones están mediadas, bueno, casi todas, en un país, en un territorio, están mediadas por los medios. Incluso la economía. Los medios de comunicación pueden, una información falsa en la bolsa de valores en los Estados Unidos puede hacer que una empresa se caiga. ¿Sí? Son fuentes de gobierno y formas de opinión, son fuentes de gobierno, es decir, los gobiernos las utilizan y nos hacen crear opiniones. Si nos venden la idea de que una persona es buena, vamos a creernos que es buena porque los medios nos formaron esa idea, ¿no? Y la comunicación siempre está en relación con la sociedad. Los medios de comunicación son sociales y en ese sentido, la manera en la que se estudien siempre debería involucrar la sociedad. Por todo lo anterior es que deben estudiarse los medios de comunicación. Y ello supone 2 corrientes, una corriente social y una corriente media
que terminaremos la próxima clase, aunque nada más me interesa que veamos lo que tiene que ver con el enfoque de los media, ¿no? Hasta aquí llegamos y estas preguntas se las voy a enviar porque estas son preguntas del capítulo que íbamos a leer, que nos toca para la próxima clase, para comenzar a discutirlas. ¿Dudas? ¿La diapositiva la pasará por el WhatsApp o solamente la montará en la plataforma? Pues les puedo montar en la plataforma, aunque te soy honesto, todo lo que está en las diapositivas está en la lectura. Todito, literal, no me comí una letra. Okay. La cháchara mía fue lo nuevo, pero las diapositivas están literales, las puedo montar, pero realmente no dicen nada que no esté en la lectura. Bueno, dicho esto, nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa me comunico por el grupo de WhatsApp y pues nos vemos el próximo martes para la clase de teoría. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy buena la clase, muy activa. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Por favor, cuando entreguen sus trabajos y sus resúmenes, ojo a la redacción y poner el nombre. Eso se me olvidó hablarlo, pero por si acaso. Profe, en este caso que ya yo lo envié como... No, no pasa nada, pero para tenerlo para la próxima ocasión. O sea, yo me imagino Ok, profe. Ya yo le envié también.